Estamos en Al Pie de la Letra con un invitado especial en el día de hoy, con Moisés Álvarez Marín. Es el director del Museo Histórico de Cartagena. Es un hombre que ha sido imprescindible en la cultura de Cartagena de los últimos casi cuatro décadas y ha sido un guardián de la memoria de los cartageneros. Bienvenido, Moisés Álvarez. Bueno, muchas gracias por tan generosas palabras. Moisés, el motivo de este encuentro es hacer visible uno de los personajes de la cultura de Cartagena en el siglo XX, Daniel Lemaitre Tono, un hombre singular que además de escritor, de artista, de industrial, de empresario, fue uno de los hombres visionarios de la Cartagena del siglo XX. ¿Cuál es el legado de Daniel Lemaitre para la gente que hoy no tiene noticias del gran aporte múltiple y renacentista de Daniel Lemaitre para los cartageneros? Sin duda, Daniel Lemaitre es una pieza absolutamente clave, esencial, al momento de construir lo que ha sido la identidad, las esencias del pueblo cartagenero. Para mí, uno de sus grandes méritos es que haber tenido una ascendencia europea, haber sido formado en toda esa cultura, pero al mismo tiempo también conocer, disfrutar, vivir de cerca toda la cultura popular cartagenera, lo hicieron sin duda en un personaje con el equilibrio perfecto para conocer, con esa formación humanística sólida que tuvo, también relacionarse y conectarse con todo el saber popular cartagenero. Uno lee un libro como Los Corralitos de Piedra, de Daniel Lemaitre, y se entera cuáles eran los personajes, las situaciones, los conflictos sociales, la atmósfera cotidiana de una Cartagena de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y si uno lee los poemas de Daniel Lemaitre, se encuentra también con los tonos de la poética de ese entonces, incluso parodiando o replicando un tanto a Luis Carlos López. Y si uno se mete a escuchar también otra de las facetas de Daniel Lemaitre, la del músico, encuentra que también asimiló lo mejor de la música popular con canciones como Sebastián Rompete el Cuero, Pepe, entre otras, y un bolero que hizo a principios del siglo XX, La Muchacha de los Ojos Verdes, como considerado el primer bolero que se hace en Colombia. Cuéntanos un poco cómo logró Daniel Lemaitre cohesionar el mundo empresarial, el hombre que hizo el menticol, que hizo los jabones de glicerina, los jabones Lemaitre, y que además fue un perfumista y un hombre visionario de la industria. Eso es justamente lo que lo hace sin duda en un ser único. Al lado, como decía al principio, de esa formación humanística, Daniel Lemaitre logra conectarse con toda la realidad cartagenera, logra captarla, logra convertirla también en su forma de vida. Y estas crónicas, como El Corralito de Piedra, como sus producciones también en la poética, en el mundo de los negocios, a mi juicio, no son sino una prolongación de ese ser popular que había dentro de Daniel Lemaitre, que fue capaz de ser parte de eso. Para mí El Corralito de Piedra es el equivalente a lo que en otros siglos hemos encontrado en la memoria de los grandes cronistas de Cartagena. En el caso de Daniel Lemaitre, es el gran cronista, uno de los grandes cronistas de un momento muy especial de la ciudad, entre finales del siglo XIX y la mitad del siglo XX, en un momento en que la ciudad vive una gran crisis y va recuperándose. Y en esa recuperación van surgiendo muchos de estos elementos que hoy consideramos son parte
esencial del ser cartagenero, en la música, en la cocina, en la poética, inclusive en la literatura y en las artes, porque inclusive Daniel Lemaitre logró plasmar en muchos de sus cuadros esa otra parte de la ciudad que él conoció, que amó tanto y que dejó para nosotros en esa memoria. Me atrevería a decir que su condición de industrial, de hombre de empresa, fue también otra forma de contribuir con esta ciudad, porque desde ese punto de vista, por ejemplo, esta publicidad que le hizo al jabón Mano Blanca con los famosos cables de Pepa Simanca, fueron universalmente interesantes. Esto de visitar diversos lugares del mundo para promocionar al jabón Mano Blanca fue una cosa absolutamente genial, que ya de hecho demostraba su gran formación humanística, pero que en el fondo lo que se cocinaba era la gran esencia popular cartagenera. Qué bueno lo que has dicho, porque se adelantó, Moisés se adelantó a la publicidad incluso de hoy. Fue ingenioso, utilizó el humor y algo que quiero agregar, Daniel Lemaitre también fue alcalde de Cartagena en el año 39, le tocó mover o digamos trasladar a 3 tugurios que estaban muy cerca de la muralla hacia el barrio Canapote. A él le tocó incluso resolver uno de los grandes dilemas del centro amurallado en ese año 39. Y hay otro detalle, y es que fue un hombre que fue benefactor de las artes. A Lucho Bermúdez, por ejemplo, lo acogió, lo apoyó para la creación de la Orquesta del Caribe con José Vicente Mogollón. Entonces, me gustaría que me contaras un poco esa faceta de él como administrador de una ciudad tan difícil como Cartagena. Hoy el nombre de Daniel está perpetuado en muchas, en la biblioteca, en muchos sitios. Claro. Y en el lugar donde nació, que es en Manga, en la calle de Buquet. La calle del Buquet, la sede actual de la Universidad Tecnológica. Y es el padre de 2 grandes personajes de la historia cultural de Cartagena, del gran historiador Eduardo Lemaitre Román y de Hernando Lemaitre Román, que tuvo una vida breve, pero dejó un trabajo como acuarelista, es uno de los pioneros de la acuarela en Colombia. Esto es bien interesante porque si bien el padre de Daniel Lemaitre, que fue un emigrante francés, de los muchos emigrantes europeos que llegaron a Cartagena ya en la segunda mitad del siglo XIX, hubo ingleses, franceses como Lemaitre, italianos, también los hubo, que fueron los forjadores de la recuperación de esa ciudad después de esa larga crisis del siglo XIX. Pero en el caso de Lemaitre, esto es bien interesante porque el que recibe ese legado, aquí hago un paréntesis para decir que, por ejemplo, una obra que es una verdadera joya es la colección completa de la revista La Ilustración Francesa, que comenzó el padre de Daniel, la siguió Daniel Lemaitre y luego la mantuvo hasta donde fue posible su hijo Eduardo. Así que hubo por lo menos 3 generaciones. La colección completa está en la Casa Museo del Cabrero de Rafael Núñez, donde Eduardo Lemaitre donó su biblioteca a la Universidad de Cartagena. Esa sola colección nos habla del sentido universal, de la visión universal que tuvo Daniel Lemaitre, pero al mismo tiempo de los pies puestos en tierra, del conocimiento. Dirigió un periódico en los años 20, el Gerifalte, un periódico en el barrio Manga. Un periódico del barrio de Manga, sí, muy interesante, que se dedicaba a recoger un poco la vida cotidiana de Manga, entonces un barrio recién fundado, recién desarrollado. Manga se había fundado desde 1905 aproximadamente, pero luego el grupo de cartageneros que migran, especialmente del centro, y que intentan una nueva vida, con un antejardín, con una nueva arquitectura, salir de este círculo asfixiante que significaba la ciudad, que estaba además en una ruina espantosa. Esa es la realidad que capta
Daniel Lemaitre, ese pensamiento, esas ideas, ese nuevo ambiente que tiene la ciudad en este proceso de recuperación, queda allí reflejado en el Gerifalte. Así que es realmente un formidable diálogo entre el pasado, el presente, entre la academia y lo popular, que resulta fascinante. Es decir, el Gerifalte es una pieza, es una joya del periodismo de Cartagena durante los últimos por lo menos 100 o 120 años. Finalmente, a los jóvenes que escuchan, que ven este programa de Al Pie de la Letra en la Universidad de Cartagena, un texto que podamos recomendar de esas crónicas de Daniel Lemaitre, alguna que recuerdes que pudieras recomendar de su libro Corralitos de Piedra. Más que una de estas crónicas, de estos corralitos, me atrevería a una de las frases que la tiene en un artículo que se llama Casas Baratas, ¿sí? Que cuenta cómo era la situación de absoluto abandono que vivió la ciudad en el siglo XIX para poder ir comenzando a su recuperación. Y él comienza diciendo que en su fuga hacia la nada, solo el recuerdo detiene un poco las cosas que hemos amado. A mí me parece una de las frases más certeras que hemos hablado de la memoria y en este caso de Cartagena para todos los cartageneros. Qué bueno. Moisés, muchas gracias por compartirnos este espíritu de uno de los hombres más grandes que ha dado la historia de Cartagena, Daniel Lemaitre Tono, un hombre que fue historiador, que fue cronista, que fue escritor, que fue pintor, que fue músico, que fue industrial, que fue empresario, que fue el inventor del menticol, de los jabones mano blanca, de los jabones de glicerina, que escribió incluso un tratado sobre la alimentación de las vacas. Tuvo tiempo en 70 y tantos años de vida de abarcar tantos mundos y de además ser alcalde de Cartagena.